Le permitía soñar con destinos lejanos, aunque nunca se hubiera permitido viajar. Durante 43 años ahorró cada centavo que pudo, sosteniendo discretamente a la familia. Pagó la entrada de la casa de Emily, costeó reparaciones, cubrió tarjetas de crédito y financió vacaciones lujosas para los demás, pero nunca para sí misma. Su gran deseo, repetido en voz baja en conversaciones con su amiga Helen, era conocer Roma. Fue en una de esas tardes lluviosas de invierno, en un pequeño café de Boston, cuando Emily la convenció. «Mamá, ¿por qué no nos llevas a Roma? Sería lindo ir todos juntos. A los niños les encantaría». Para Margaret, la invitación sonó como un raro gesto de cariño y unión. Aunque dudaba en gastar tanto, casi todos sus ahorros quedarían comprometidos. Decidió que valía la pena si significaba crear recuerdos felices en familia. En los meses siguientes, Margaret se lanzó a la preparación con entusiasmo juvenil. Eligió hoteles, armó itinerarios, leyó libros de historia, aprendió frases en italiano, imaginaba las caminatas tomados de la mano por las ruinas, las fotos frente al Coliseo, los almuerzos llenos de risas. Por primera vez en mucho tiempo se sentía viva y esperanzada. El viaje comenzó con un vuelo nocturno de Boston a Roma. Durante el trayecto Margaret notó cierta distancia. Emily y Daniel conversaban entre sí o con los niños, mientras ella quedaba relegada a un asiento en el pasillo, distrayéndose con un libro. Pensó que era solo cansancio previo al viaje. En el aeropuerto de Fiumicino, tomó las maletas sola mientras los demás se ocupaban de los celulares. En el taxi hacia el hotel, intentaba entablar conversación, pero recibía respuestas monosílabas. Aún así, mantuvo el optimismo. Era el comienzo de una nueva aventura y todo mejoraría. El primer día fueron a la Fontana di Trevi y al Panteón. Margaret, con su cámara compacta, intentaba capturar cada detalle, maravillada con las fachadas, el cielo azul intenso, los olores de café e historia, mezclados, pero a medida que pasaban las horas, la exclusión se volvía más evidente. Emily y Daniel caminaban adelante con los niños, conversando entre ellos. Margaret los alcanzaba, sonreía, hacía un comentario y era ignorada o respondida con indiferencia. En las fotos familiares la dejaban de lado o la llamaban solo al final, de mala gana. Por la noche, en la cena, se sentó en un extremo de la mesa y pasó gran parte de la comida en silencio, mientras la familia hablaba de temas que la excluían. El segundo día, la situación empeoró. Temprano en la mañana, Margaret se despertó temprano y con todo cuidado bajó al salón del hotel para preparar una sorpresa. Había investigado y descubierto una panadería local que hacía los mejores maritozzi de Roma, dulces rellenos de crema. Pensó que a los nietos les encantaría. Salió sola, caminó unas cuadras, compró los dulces y volvió animada. Al llegar al desayuno, encontró a todos con cara seria, ya listos para salir. Emily la reprendió en voz baja, diciendo que habían perdido tiempo porque no sabían dónde estaba. Margaret, avergonzada, ni siquiera pudo ofrecer los dulces. Simplemente guardó la bolsa en su cartera, con el corazón empezando a apretarse con un sentimiento incómodo que intentaba reprimir. Quizás no era bienvenida allí. Aún así, siguió firme. La visita ese día sería al Coliseo y al Foro Romano. Margaret, fascinada por la historia antigua, estaba especialmente entusiasmada, pero pronto se dio cuenta de que era un cuerpo extraño en el paseo. Mientras ella leía las placas, fotografiaba detalles de las columnas y hacía preguntas al guía, Emily y Daniel se alejaban con los niños, tomándose selfies y videos para las redes sociales. Cuando Margaret se acercaba, era como si fuera invisible. «Mamá, tienes que caminar más rápido», resoplaba Emily. Y Daniel, sin siquiera mirarla, murmuraba: «No se puede estar esperando todo el tiempo».
La opresión en el pecho de Margaret aumentaba. Comenzaba a darse cuenta de que el viaje con el que había soñado no era más que un escenario para los demás, donde ella no tenía lugar. Al final de la tarde, exhausta y emocionalmente drenada, Margaret se sentó en un banco de la Piazza Venecia mientras los demás entraban a una tienda de ropa. Fue ahí cuando por primera vez se le escaparon lágrimas discretas. Se limpió el rostro rápidamente, sin querer parecer débil. Cuando la familia regresó, nadie preguntó dónde estaba o si quería acompañar al grupo. Volvieron al hotel y, durante la cena, casi no intercambiaron palabras. Margaret casi no pudo comer. La esperanza que había traído consigo comenzaba a desvanecerse, pero aún intentaba convencerse de que al día siguiente todo podría mejorar. Fue en el tercer día que llegó el golpe final. Por la mañana, Margaret despertó con una sensación extraña. No escuchó ruido en la habitación contigua. Al revisar el celular, que apenas funcionaba en Europa, vio un mensaje corto de Emily. «Vuelve al hotel. Eres una carga». No había otra explicación, ni indicación de dónde estaban. Sintió que el mundo giraba. Su cuerpo tembló. Se vistió apresuradamente y bajó, caminando por calles que aún le eran poco familiares. Buscó a los otros en las plazas y cafeterías del itinerario planeado. Nada. Entonces se dio cuenta. La habían dejado ahí, sola en Roma. La mujer que durante décadas les dio todo ahora no era más que un estorbo descartable. Margaret quedó parada en la Piazza Navona, sin saber a dónde ir. Las palabras de Emily, crudas e implacables, resonaban en su mente. Miraba a su alrededor. Turistas sacaban fotos, niños corrían alrededor de las fuentes, parejas se abrazaban. Todo seguía su ritmo, como si nada hubiera pasado. Pero para Margaret, el suelo parecía haberse partido. No tenía un teléfono que funcionara bien en Italia. Emily había dicho que no valía la pena comprar un chip europeo, y apenas sabía pedir un taxi en italiano. El mapa que llevaba era más simbólico que práctico. Se sentía como una niña, perdida, una extraña en una ciudad que siempre soñó conocer. Por un tiempo vagó por las callejuelas adyacentes, buscando el camino de regreso al hotel. En cada esquina, su corazón aceleraba. Su rostro se calentaba de vergüenza y rabia. Intentaba controlar las lágrimas, pero venían tercas. Se preguntaba cómo su hija, a quien tanto amaba, podía haber hecho eso. Y no era solo Emily. Daniel también, cómplice del desprecio. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cuántas pequeñas humillaciones había aceptado por amor, por miedo a desagradar, por costumbre? Esos pensamientos la golpeaban como puñales. Lo que debería ser un viaje de celebración se estaba convirtiendo en una pesadilla íntima y solitaria. Fue entonces que el azar, o quizás la suerte, intervino. Cerca de un café pequeño y acogedor, Café degli Angeli, Margaret, temblorosa y pálida, se sentó para intentar respirar. No tenía valor para entrar. Fue cuando Luca, el joven barista de sonrisa fácil y ojos oscuros, percibió su angustia. Se acercó con un inglés cargado de acento, pero afectuoso. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» Al escuchar la gentileza en la voz de ese extraño, Margaret se derrumbó. Las lágrimas que había contenido se rompieron y solo pudo balbucear. «Mi familia me dejó. No sé volver». Luca no dudó. Tomó un vaso de agua, se sentó a su lado y con una paciencia conmovedora escuchó su historia. Poco a poco, entre sollozos y frases fragmentadas, Margaret explicó la situación. No quería molestar, pero estaba desesperada. El joven, con una generosidad rara, se ofreció para ayudarla. Pidió un capuchino, trajo un dulce, y mientras ella se calmaba, llamó a una amiga que hablaba inglés para traducir mejor. Así, Margaret pudo explicar que no tenía un teléfono que funcionara, no sabía la dirección exacta del hotel y estaba sola en Roma. Mientras Margaret intentaba recuperar el aliento,
Luca buscó una solución práctica. Le pidió que mostrara cualquier papel, llave o tarjeta que pudiera contener la dirección del hotel. Después de buscar en su bolso con manos temblorosas, Margaret encontró un sobre con el nombre del hotel impreso. Un pequeño alivio en medio del caos emocional. Luca leyó la dirección, sonrió y dijo con tranquilidad: «Señora, lo conozco, no se preocupe, vamos allí». Pero al intentar llamar un taxi, se toparon con un pequeño problema. No tenía euros en efectivo. Emily siempre había pagado todo con tarjeta, y su chip de celular era americano, lo que impedía una llamada al hotel. Sin dudar, Luca decidió acompañarla personalmente. Cerró antes su turno en el café, llamó a un amigo conductor y en menos de 20 minutos estaban en camino. Durante el trayecto, Margaret permaneció en silencio, mirando las calles de Roma con una mezcla de vergüenza y tristeza. Pero había algo más surgiendo allí, una chispa difícil de nombrar, un sentimiento que casi no reconocía ya, de que alguien se preocupaba por ella sin esperar nada a cambio. Al llegar al hotel, el recepcionista la reconoció, sorprendido de verla sola. Emily y Daniel, según él, habían hecho el check-out esa mañana, alegando un cambio de planes. Margaret, atónita, comprendió la magnitud del rechazo. No era solo un momento de enojo, sino un abandono premeditado. Allí estaba, con una maleta en la habitación, sin familia, en una ciudad extranjera. Luca, percibiendo su estado, no la dejó sola. Se sentó con ella en el vestíbulo del hotel y preguntó si había alguien en quien pudiera confiar. Entonces Margaret recordó a Helen, su amiga de largo tiempo en Boston, una abogada meticulosa y sobre todo leal. Con el wifi del hotel y la ayuda de Luca, pudo enviar un correo urgente a Helen explicando lo sucedido. Era madrugada en Boston, pero Helen respondió en menos de una hora. «Estoy despierta. No te preocupes, vamos a resolver esto. Tienes más derechos de los que imaginas. Dame los detalles». Desde ese momento, comenzó a formarse un giro inesperado. Helen, con su olfato jurídico agudo, preguntó por los bienes de Margaret, especialmente la casa donde vivían Emily y Daniel. Margaret, un poco dudosa, explicó que la propiedad había sido comprada con su dinero y que, aunque la pareja vivía allí desde hace años, legalmente la mitad de la casa aún le pertenecía a ella. Helen no titubeó. «Entonces es hora de que te acuerdes de eso. Yo me encargaré de la parte legal. Pero tú, querida, tienes que cuidarte a ti misma ahora. Aprovecha que estás en Roma. Respira, vive un poco y déjame hacer lo que sé hacer». Las palabras de Helen resonaron en la mente de Margaret durante toda esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, alguien decía claramente: «Cuida de ti». Era una frase simple, pero para una mujer que había pasado décadas anulándose para sostener a los demás, sonaba casi revolucionaria. Cuando el sol salió sobre los tejados de Roma, Margaret ya había tomado una decisión. No se escondería en la habitación del hotel. Era su viaje también, y por primera vez viviría para sí misma, aún sin un plan claro, bajo al desayuno. Allí encontró a Luca, que la esperaba con una sonrisa genuina y una invitación. «Señora, si quiere puedo mostrarle una Roma diferente, no de turista, sino de quien vive aquí». Margaret, conmovida por la gentileza del joven, aceptó. Pasaron la mañana caminando por callejuelas que no aparecían en las guías. Luca la llevó a mercados locales, pequeñas librerías escondidas, iglesias poco visitadas. Conversaban en una mezcla de inglés e italiano, y a cada paso, Margaret se sentía menos invisible. Percibía los olores de la ciudad, los sonidos, los detalles que antes le escapaban. Por un instante se sintió nuevamente joven, curiosa y abierta al mundo. El miedo y la vergüenza comenzaron a disiparse. En un momento de valentía, le contó a Luca que siempre había soñado con fotografiar Roma. Él, entusiasmado, respondió:
Entonces, empecemos hoy. La llevó a un mirador poco conocido, desde donde Margaret tomó sus primeras fotos con un brillo nuevo en los ojos. Mientras, tanto en Boston, Helen comenzaba a mover sus piezas. Llamó a conocidos del ramo inmobiliario, localizó documentos de la casa e inició los trámites legales para reclamar los derechos de Margaret. Envió un correo detallado a la amiga con instrucciones claras. Autorízame a poner a la venta tu parte de la casa. Tienes todo el derecho y no te preocupes, te mantendré informada. Margaret, dudosa por un momento, leyó el mensaje varias veces antes de responder finalmente. Sí, por favor, hazlo. Creo que ya era hora. Con ese simple gesto se rompió un ciclo de décadas de sumisión silenciosa. Al final de ese día intenso, Margaret volvió al hotel exhausta, pero con una nueva energía brotando en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, cenó sola en un restaurante cercano, donde fue recibida con un calor inesperado por los dueños. Pidió un plato de cacio e pepe y una copa de vino blanco. Mientras saboreaba cada bocado, pensaba, quizás este viaje no ha terminado, quizás apenas está comenzando. En los días siguientes, algo casi imperceptible comenzó a cambiar dentro de Margaret. Por la mañana, se despertaba más temprano, abría las ventanas de la habitación y dejaba que la luz dorada de Roma invadiera el espacio. Tomaba el café con calma, sin prisa, observando a las parejas y vecinos que pasaban por las calles estrechas. Con la ayuda de Luca, que seguía siendo un compañero generoso, descubría nuevos barrios, plazas y cafés. Poco a poco, fue creando una pequeña rutina. Caminaba por las mañanas, fotografiaba detalles de los edificios, puertas antiguas, señoras vendiendo flores. Comenzó a registrar pequeños momentos. Un niño jugando con palomas, un anciano leyendo el periódico en la plaza. Y, para su sorpresa, esas imágenes tenían una belleza que ella misma no imaginaba poder capturar. Helen, por su parte, mantenía contacto diario. Las novedades eran alentadoras. La venta de la parte de Margaret en la casa avanzaba rápido. Además, la abogada había tomado medidas para bloquear cualquier intento de Daniel y Emily de vender el inmueble sin el consentimiento de Margaret. En el último correo escribió: hiciste lo correcto. Ahora disfruta este tiempo y prepárate, porque algunas cuentas van a cambiar de dueño pronto. Margaret, leyendo esas líneas, sintió una mezcla de alivio e incredulidad. Por primera vez vislumbraba un futuro en el que ya no sería rehén de las necesidades de los demás. En una tarde de cielo azul intenso, Luca la invitó a un evento local, una feria de fotografía en Trastevere. La invitación movió algo en Margaret, que dudó un momento. ¿Debería ir? ¿No será una locura? Pero algo dentro de ella ya no le permitía retroceder. Se puso un vestido azul marino que había traído para una cena especial que nunca ocurrió y se permitió sentirse bonita. La feria era vibrante, llena de artistas, estudiantes y vecinos. Entre los puestos y galerías improvisadas, Margaret descubrió un mundo que nunca imaginó, un espacio donde podía ser vista, escuchada, valorada. Allí conoció a personas nuevas: Julia, una fotógrafa de mediana edad que le dio consejos sobre composición; Marco, un señor apasionado por cámaras antiguas, que le enseñó a regular su lente manualmente. Las conversaciones fluían de manera natural, sin juicios, sin el peso de la culpa o las exigencias familiares. Al final de la tarde, mientras Luca y los nuevos amigos conversaban animadamente en un pequeño bar de la esquina, Margaret sintió algo raro. Pertenencia, no como madre, abuela o viuda, solo como ella misma, una mujer que aún tenía mucho por descubrir. En Boston, la noticia del movimiento legal cayó como una bomba en el pequeño mundo de Emily y Daniel. Al recibir la notificación del bloqueo de la casa y el inicio del proceso de venta,
La hija de Margaret reaccionó con incredulidad y rabia. «¿Cómo se atreve?», exclamó a Daniel, quien, más pragmático, percibía la gravedad de la situación. Sin el apoyo financiero constante de Margaret, sus cuentas se acumulaban rápidamente. La tarjeta de crédito, que solían ajustar con los depósitos mensuales de la madre, ya estaba al límite. Las cuotas de la casa, que nunca habían podido asumir completamente, ahora eran una amenaza real. El malestar de la situación comenzó a filtrarse entre amigos y familiares, y la fachada de familia perfecta que cultivaban en redes sociales comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, en Roma, Margaret florecía. Con el impulso de Julia, empezó a asistir a pequeños talleres de fotografía y a explorar barrios cada vez más alejados del circuito turístico. Compró un chip de celular europeo, creó una nueva cuenta de correo electrónico y por primera vez un perfil en redes sociales donde compartía discretamente sus fotos y relatos de descubrimiento. Recibía comentarios cálidos de desconocidos y nuevas amigas que hacía en cafés y encuentros culturales. Se sentía libre, ya no era la mujer apagada que financiaba la vida ajena. Era Margaret, fotógrafa, aficionada, viajera, mujer de 73 años con sed de vida. Una mañana, al abrir un correo de Helen, recibió la noticia que sellaría su nuevo camino. La venta de la parte de la casa estaba cerrada. El monto, mayor de lo que esperaba, sería depositado pronto en su cuenta. «Ahora tienes independencia financiera completa», escribió Helen. «Haz con ella lo que quieras, sin culpa». Margaret leyó y releyó esas palabras, y lágrimas de emoción le brotaron de los ojos. Era como si hubiera recibido no solo un recurso, sino una llave. La llave de una nueva vida. Ese mismo día se sentó con Luca en una pequeña trattoria y confesó: «Por primera vez puedo elegir por mí. No sé aún qué significa eso, pero sé que no quiero volver a lo que era». Las semanas pasaron, y con el verano romano en pleno vigor, Margaret se sentía cada vez más integrada a la ciudad. Alquiló un pequeño apartamento de temporada en Trastevere, con balcones floridos y un vecino que tocaba acordeón al atardecer. Aprendió frases en italiano con una profesora local. Empezó a enviar fotos para pequeñas publicaciones del barrio y, para su sorpresa, una de ellas fue elegida para una exposición colectiva. Sus días se llenaban de caminatas, nuevos sabores y una ligereza que nunca imaginó experimentar. Ya no había espacio para el miedo o la culpa, solo para el descubrimiento y los pequeños placeres cotidianos. Al otro lado del Atlántico, la situación de Emily y Daniel se deterioraba rápidamente. Sin los depósitos regulares de Margaret, tuvieron que enfrentar la realidad que durante años habían disfrazado con apariencias: cuentas atrasadas, deudas ocultas y un estilo de vida que ya no podían sostener. Los amigos comenzaron a notar el desgaste. Surgían comentarios: «¿Y el viaje a Roma? ¿Cómo fue?». Preguntas que Emily evitaba responder. Los nietos, antes acostumbrados a ciertos conforts, sentían el cambio en el aire. Pero fue Jack, el mayor, un joven de 20 años con mirada más atenta, quien empezó a conectar los puntos. Al descubrir los correos y mensajes intercambiados entre su madre y su padre sobre el abandono de la abuela, sintió una profunda rabia. «¿Hicieron eso con la abuela, sola, en Roma?», preguntó incrédulo. El silencio incómodo de los padres fue respuesta suficiente. Movido por el remordimiento y un sentimiento de justicia, Jack decidió actuar. Buscó contacto con Helen, que lo recibió con sorpresa, pero también con respeto. «Tu abuela está bien», aseguró. «Está más feliz de lo que la he visto en años». Con la información de la abogada, Jack tomó una decisión por su cuenta. Iría a Roma a hablar con Margaret, no para suplicar dinero, sino para intentar reparar de alguna manera el dolor causado. Compró un pasaje con los ahorros que tenía
y embarcó solo, sin avisar a sus padres. En el avión, el nerviosismo era evidente, pero la convicción de que debía hacerlo era más fuerte. Mientras tanto, Margaret seguía su nueva rutina, ajena a los movimientos de su hija en Boston. Su círculo de amigos en Roma se había expandido. Participaba en cenas comunitarias, pequeños saraos y paseos fotográficos. Había algo liberador en estar en una ciudad donde nadie la conocía por la etiqueta de madre sacrificada o viuda caritativa. Era solo una mujer, con su historia, sus ojos atentos, su curiosidad intacta. En uno de sus paseos, Luca, siempre atento compañero, comentó: «Señora Margaret, parece una romana ya». Y ella, por primera vez, respondió con una sonrisa segura: «Quizás lo soy». En la mañana que Jack llegó a Roma, Margaret estaba en un café cercano al campo de Fiori, revisando las fotos de la semana. Fue entonces cuando escuchó su nombre ser llamado, con una voz vacilante y familiar. «Abuela». Al levantar la vista, vio a su nieto allí, con el rostro marcado por la ansiedad y el arrepentimiento. El choque fue inmediato. «Jack, ¿qué haces aquí?», preguntó, con la voz entre sorpresa y emoción. Jack se acercó, se sentó frente a ella y con lágrimas en los ojos dijo: «Simplemente vine a pedir perdón, vine porque necesitaba verte, no quiero que esto termine así». El reencuentro entre abuela y nieto estuvo cargado de emoción contenida. Margaret, con los ojos llorosos, extendió la mano y sostuvo la de Jack. No dijo nada los primeros minutos, solo lo observó, intentando entender ese gesto inesperado. Jack, con el rostro rojo de vergüenza, comenzó a explicar. Contó cómo descubrió la verdad, lo que sintió al leer los mensajes y cómo no pudo estar en paz sabiendo lo que le habían hecho. «Sé que no puedo borrar lo que pasó, abuela, pero necesitaba venir aquí, mirarte a los ojos y decir que lo siento». La sinceridad en las palabras del joven atravesó las defensas que Margaret venía construyendo. Por primera vez, desde el día en que fue dejada sola en aquella plaza, sintió un vínculo familiar real y sin segundas intenciones. Decidir qué hacer a partir de allí no fue fácil. Margaret ya no era la mujer que, semanas antes, habría corrido de vuelta al seno familiar con la esperanza de reconstruir puentes. Estaba más fuerte, más consciente de su valor, pero también era una mujer de corazón generoso, incapaz de darle la espalda a una petición genuina de perdón. «Jack», comenzó con voz firme, «lo que hicieron tus padres no tiene excusa. Pero tú no eres ellos, y saber que viniste hasta aquí, eso significa mucho para mí». A partir de allí, la conversación se extendió por horas, entre cafés y paseos por la ciudad. Jack escuchó historias que nunca imaginó sobre la juventud de la abuela, sus sueños, sus decepciones, sus pequeñas alegrías redescubiertas en Roma. Durante ese día, Margaret presentó al nieto la nueva vida que estaba construyendo. Lo llevaron a conocer a Luca, Julia y algunos de sus nuevos amigos. Mostró sus fotos preferidas y el pequeño apartamento que ahora llamaba hogar. Jack quedó impresionado. Nunca imaginó a su abuela así, tan viva, tan llena de propósito. Al final de la tarde, mientras caminaban a la orilla del Tíber, el joven preguntó, con una mezcla de esperanza y miedo: «¿Piensas volver, abuela, a Boston?» Margaret, mirando las aguas doradas bajo la luz del atardecer, respiró profundo antes de responder: «Jack, por primera vez en muchos años, estoy donde quiero estar. No sé qué me depara el futuro, pero sé que no quiero volver a lo que dejé atrás». La conversación no terminó ahí. En los días siguientes, Jack se quedó en Roma, hospedado en un hostal, mientras visitaba a la abuela diariamente. Poco a poco, fueron reconstruyendo una conexión genuina, basada en el respeto y la admiración mutua. Jack llegó a confesar: «Creo que aprendí más contigo en estas charlas que en años viviendo allá». Margaret sonreía,
con un orgullo que ahora era solo suyo. Ya no dependía más de la aprobación de Emily, Daniel o de cualquiera. Por primera vez, su valor venía desde dentro, y se reflejaba en cada paso nuevo que daba en esa ciudad que poco a poco se convertía en su verdadero hogar. Mientras tanto, en 1907, Boston, el colapso familiar era inevitable. Sin el apoyo financiero de Margaret y con las cuentas acumulándose, Emily y Daniel empezaron a perder el control de la situación. La hipoteca de la casa se volvió insostenible y llegó una notificación formal de desalojo por correo. El círculo social, antes lleno de apariencias, también comenzó a derrumbarse. Amigos y conocidos escuchaban rumores sobre el abandono de Margaret en Roma, historia que Helen, discretamente, permitió que se difundiera. Emily, rodeada de su propia vergüenza y orgullo herido, se negaba a admitir los errores. Culpar a su madre era más fácil que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Margaret, sin embargo, no seguía esos acontecimientos con resentimiento. Había decidido que la paz que construía en Roma no sería mancillada por rencores pasados. Helen la mantenía informada solo de lo esencial, y Margaret, cada vez más serena, prefería enfocarse en el presente. Sus mañanas estaban dedicadas a la fotografía, las tardes a largas caminatas y charlas con amigos. Incluso había comenzado a escribir pequeñas crónicas, relatos de los descubrimientos y sensaciones vividas en Roma, que Julia la animaba a publicar en un blog. Redescubría día tras día una voz que por mucho tiempo había estado silenciada. En una tarde particularmente luminosa, mientras caminaba con Jack por el Gianicolo, Margaret compartió un pensamiento que venía madurando hacía días. «Sabes, Jack, por muchos años pensé que mi papel en la vida era cuidar de los demás, y cuando nadie me necesitaba más, pensé que no había nada. Pero aquí, en Roma, me di cuenta que todavía tengo mucho por vivir. Y más que eso, vivir para mí misma no es egoísmo, es necesario». Jack escuchó en silencio, absorbiendo esas palabras que para él sonaban como una lección de vida que no aprendería en ningún otro lugar. Esa misma noche, Jack trajo un regalo para la abuela, una cámara digital moderna, comprada con lo poco que tenía, pero con una nota que decía: «Para que sigas viendo el mundo a tu manera». Margaret se emocionó, no por el valor material, sino por el gesto, un reconocimiento sincero de quién era ahora. La relación entre los dos se fortalecía cada día. Jack llegó a confesar: «No sé si volveré pronto a Boston. Quizás me quede un poco más aquí, si no te importa». Y Margaret, sonriendo, respondió: «Claro que no me importa, querido. Es bueno tener un pedazo de familia aquí, un pedazo que me entiende». Con el paso de las semanas, la estancia de Jack en Roma se prolongó naturalmente. El joven, encantado por la nueva faceta de su abuela y la atmósfera vibrante de la ciudad, encontró un pequeño trabajo temporal en un café local, con la ayuda de Luca. Comenzó a aprender italiano, frecuentaba los mercados y ayudaba a Margaret a organizar sus fotos y crónicas para el blog que en poco tiempo empezó a atraer un pequeño pero fiel grupo de lectores. Las historias de una señora estadounidense redescubriendo la vida en Roma tocaban a personas de todo el mundo. Margaret recibía mensajes de lectores que se identificaban con su trayectoria. Otras mujeres, hombres mayores, incluso jóvenes que la veían como un ejemplo de coraje y reinvención. La conexión con Jack se profundizaba cada día. Caminaban juntos por las calles de Trastevere, exploraban nuevos barrios y compartían largas comidas, llenas de conversaciones. Jack se mostraba más maduro, más atento. Contaba sus dudas sobre el futuro, sus frustraciones con sus padres y su deseo de construir un camino propio, diferente al que siempre le impusieron. Margaret lo escuchaba con empatía, ofreciendo consejos cuando se lo pedía, pero sobre todo
mostrando con su propio ejemplo que nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa la edad, Jack, decía, lo que importa es tener el valor de cambiar. Mientras tanto, Emily y Daniel enfrentaban las consecuencias de sus actos. La casa fue oficialmente puesta a la venta tras el bloqueo de las deudas. Perdieron el control, de mí no me siento, la narrativa entre amigos y familiares, el distanciamiento con Jack, que ya no contestaba las llamadas de su madre, acentuaba la tensión en el hogar. Emily, consumida por el orgullo herido, culpaba a todos, a la madre, al hijo, a la abogada, hasta a Roma. Pero la verdad era ineludible. La red de dependencia financiera y emocional que habían construido alrededor de Margaret se rompió. Y en el vacío que quedó, tuvieron que enfrentar sus propios errores. En Roma, Margaret recibía con serenidad esas noticias que Helen le transmitía. «No deseo mal a nadie», le dijo a su amiga por teléfono, «pero esta vez no doy marcha atrás, no puedo». Helen, orgullosa de la transformación de su amiga, la alentaba. «Mereces vivir tu vida sin cargar el peso de los demás. Mira lo que has construido aquí, Margaret». Y ella sabía que era verdad. Su casa de alquiler ahora parecía un verdadero hogar. Las mañanas empezaban con el aroma del café, las flores frescas del balcón y el tintinear de las bicicletas. En la calle, cada día era una oportunidad de descubrimiento y reafirmación de la nueva mujer en que se estaba convirtiendo. El verano fue transformándose en un otoño amable y dorado. Las hojas de los árboles en las plazas de Roma adquirían tonos cálidos, y la ciudad parecía respirar a otro ritmo, menos turístico, más íntimo. Margaret se había enamorado de esta nueva faceta de la ciudad. Con Jack seguía explorando nuevos rincones, ferias de barrio, pequeñas librerías, anticuario olvidados. Cada descubrimiento alimentaba el sentimiento de pertenencia que crecía dentro de ella. Por la noche, escribía con más frecuencia en el blog, que ya reunía decenas de comentarios en cada publicación. Era emocionante para ella leer mensajes de apoyo e identificación. «Gracias por compartir tu historia, Margaret. Me inspiras». Jack, por su parte, se mostraba cada vez más decidido a prolongar su estancia. Estaba en proceso de regularizar una visa temporal y consideraba buscar un curso de fotografía. Inspirado por las conversaciones con su abuela, Margaret lo alentaba sin imponer nada. Era hermoso verlo florecer, así como ella misma lo había hecho. Entre ellos había un lazo nuevo, ya no de abuela y nieto atrapados en una dinámica de obligaciones, sino de dos individuos que se respetaban y admiraban mutuamente. Margaret sabía en el fondo que el vínculo con Jack era uno de los pocos lazos familiares que valía la pena mantener. Un día, mientras caminaban por el campo Marcio, Jack hizo una pregunta que había guardado durante semanas. «Abuela, ¿nunca más quieres volver a Boston? ¿Ni siquiera de visita?» Margaret se detuvo un instante. Miró la fachada antigua de un edificio pensativa, antes de responder con la misma claridad que ahora la guiaba. «Jack, la Margaret que vivía allá, ya no existe. Tal vez algún día visite, pero no para volver. Soy feliz aquí, y ahora sé que merezco esto». Las palabras salieron con ligereza, como un alivio, y Jack, entendiendo la profundidad de ese sentimiento, solo asintió en silencio. Helen, al escuchar esa decisión en una de las llamadas semanales, solo sonrió al otro lado de la línea. «Eso es, querida», dijo, «rompiste el ciclo. No imaginas cuántas personas nunca lo logran». Margaret sentía eso en el fondo del pecho. Su nueva vida en Roma no era solo una fuga, era una construcción. Cada amistad, cada paso por las calles empedradas, cada pequeño gesto de autonomía era un ladrillo en ese nuevo camino. Ya no había resentimiento, solo la certeza de que a los 73 años finalmente era dueña de sí misma. El blog de Margaret, que comenzó como un pequeño diario personal,
empezó a ganar notoriedad. Algunos textos fueron compartidos por portales de viajes y grupos de expatriados en Roma. Una revista local la invitó a escribir una columna mensual sobre la perspectiva de una nonna americana viviendo en la ciudad. Margaret aceptó con una sonrisa tímida, pero por dentro se sentía radiante. Era increíble cómo, en pocos meses, su mundo se había expandido de una vida restringida a las cuatro paredes del papel de madre y abuela, sacrificada, a un espacio donde sus palabras y visiones tenían valor propio. Con el tiempo, la comunidad de amigos creció. En una cena organizada por Julia, Margaret conoció a otros expatriados, escritores, artistas y personas que, como ella, habían decidido empezar de nuevo tarde en la vida. Cada historia era un recordatorio de que no existe una edad correcta para reinventarse. Allí, sentada en una larga mesa bajo guirnaldas de luces, con platos de pasta pasados de mano en mano, sentía un calor humano que años de convivencia en Boston nunca le habían dado. Y lo más importante, nadie allí la veía como una carga o como alguien que necesitaba justificarse por existir. En una de esas noches, Jack, más confiado y feliz que nunca, compartió con la abuela que había decidido inscribirse en un curso de fotografía en Roma. «Quiero quedarme, abuela, no solo por ti, sino porque aquí, finalmente siento que puedo ser quien soy». Margaret escuchó con lágrimas en los ojos. Era como ver a una parte de la próxima generación liberarse de los mismos patrones que la habían atrapado durante tanto tiempo. Y respondió, con una sonrisa sincera, «Me alegro mucho por ti, Jack, de verdad. Y recuerda, siempre estaré aquí si me necesitas». Sin embargo, no todos los cabos de la historia estaban atados. Emily, que seguía en caída emocional, finalmente envió un mensaje a Margaret. Un intento torcido de reconciliación. El texto, lleno de acusaciones veladas y manipulaciones emocionales, decía: «Mamá, conseguiste lo que querías. Ahora la familia está hecha a pedazos. Espero que seas feliz en Roma, porque aquí ya no tenemos casa». Margaret leyó el mensaje en silencio. Antes, algo así la habría devastado, pero ahora sentía solo un cansancio sereno. Ya no había culpa, ni necesidad de responder. Era un eco de un pasado que no quería alimentar. Aunque no respondió al mensaje de Emily, Margaret sintió que debía hablar con Jack sobre el asunto. En una mañana perezosa, sentados en un café con vista al largo de Torre Argentina, comentó: «Tu madre me mandó un mensaje de esos». Jack, ya imaginando el contenido, suspiró y dijo: «Ella no cambia, abuela, y no debes sentir culpa. Todo esto fue elección de ellos». Margaret asintió. En el fondo, sabía que Jack tenía razón. El tiempo que pasó en Roma le había enseñado que cargar con las culpas ajenas solo la mantenía atrapada. Era hora de seguir adelante de verdad, sin cargar pesos que no eran suyos. En las semanas siguientes, Margaret decidió formalizar aún más su nueva vida. Con la ayuda de un abogado local, inició el trámite para obtener la residencia temporal. Helen ayudó a organizar todos los documentos necesarios y con su apoyo, Margaret creó una estructura financiera que le garantizaría independencia total. Luca y Julia celebraron la decisión con una cena especial. «Ahora eres una de nosotras», bromeó Julia. Y hecho, así se sentía Margaret, ya no una turista ni una fugitiva de su pasado, sino una mujer que había elegido Roma como su nuevo hogar. Una mujer que, a los 73 años, finalmente vivió su renacimiento. El otoño avanzaba, y con él, la relación con Jack también maduraba. El nieto había alquilado una pequeña habitación cerca del apartamento de Margaret y comenzaba sus clases de fotografía. Muchas noches caminaban juntos por las orillas del Tíber, conversando sobre todo: arte, vida, elecciones.
Margaret percibía en el nieto una sed de autenticidad que le daba esperanza. Sabía que no podía cambiar el pasado con Emily, pero allí, con Jack, se formaba un nuevo tipo de familia, un vínculo basado en respeto, en afecto sincero, no en obligaciones ni culpas. Un día, mientras revisaban las últimas publicaciones del blog, Jack comentó: ¿Has pensado en convertir esto en un libro, abuela? Margaret rió, sorprendida. ¿Un libro? ¿Quién querría leer la historia de una señora redescubriendo la vida? Pero Jack, serio, respondió: mucha gente, más de lo que imaginas. Tu historia puede inspirar a otros que se sienten atrapados. Yo mismo soy uno de ellos. Las palabras del nieto quedaron en la mente de Margaret. Por primera vez, vislumbró un nuevo propósito. Quizás contar su historia podría ayudar a otros a encontrar su propio camino. Motivada por las palabras de Jack, Margaret comenzó a revisar sus textos con más cuidado. Releyó los primeros relatos, escritos en los días de soledad y miedo, y se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era esa mujer perdida en una plaza romana, era alguien que había reconstruido su vida, pieza por pieza. Decidió aceptar el desafío del nieto, y con la ayuda de Julia y un editor que conocieron en uno de los eventos de fotografía, comenzó a organizar el material para un libro. El proceso fue catártico. Revisitar cada etapa del viaje, el dolor, el descubrimiento, la liberación. Fue como reafirmar una vez más quién había llegado a ser. Mientras tanto, las noticias de Boston seguían llegando a través de las conversaciones con Helen. La situación de Emily y Daniel solo empeoraba. Se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado y luchaban por mantener una imagen pública que nadie ya compraba. Helen relataba los hechos sin placer, pero con un toque de justicia. Están cosechando lo que sembraron, Margaret. Y ella, con serenidad, respondía: no deseo mal para ellos, pero cada uno debe aprender de sus propias elecciones. No había rencor en su voz, solo la sabiduría de quien finalmente se liberó de las cadenas de un pasado de sacrificio y anulación. Los días en Roma seguían con una belleza sencilla. Margaret ahora asistía a un pequeño club de lectura, participaba en paseos fotográficos por la ciudad y en ciertos días se permitía momentos de puro placer. Un almuerzo largo en una trattoria, una tarde leyendo en la Villa Borghese, o simplemente observar el ir y venir de gente en la Piazza Navona. La ciudad, antes un escenario de sueños distantes, ahora era parte de quien ella era. Y con el otoño profundizándose, Margaret sentía que cada hoja que caía representaba un peso antiguo que dejaba atrás. Fue durante una de esas tardes tranquilas que recibió un mensaje inesperado de Jack. «Abuela, necesito contarte algo». Se encontraron en un café y el joven, nervioso, reveló que había conseguido una beca para un curso avanzado de fotografía, pero que eso significaría quedarse más tiempo en Roma. «No quiero dejarte sola», dijo. Margaret sonrió y con brillo en los ojos respondió: «Jack, no tienes que preocuparte por mí. Estoy bien, más que bien, y nada me haría más feliz que verte seguir tu camino, aquí o en cualquier lugar». La decisión de Jack trajo un nuevo ritmo a la vida de ambos. Con la beca asegurada y los estudios avanzando, pasaba más tiempo con los compañeros del curso explorando técnicas y proyectos. Margaret, por su parte, sentía un orgullo silencioso al verlo florecer en un ambiente tan inspirador. Y aunque las rutinas de ambos comenzaban a divergir, el vínculo construido entre ellos permanecía sólido. Las noches de charla a orillas del Tíber se volvieron un ritual menos frecuente, pero cuando sucedían, eran llenas de significado. Era hermoso para Margaret notar que, aunque tomaran caminos distintos, había allí un afecto genuino y maduro. En una de esas conversaciones, Jack preguntó: «¿Has pensado cómo será de ahora en adelante, abuela? Después de que salga el libro, después que las cosas se asienten».
Margaret miró el cielo estrellado y respondió con una serenidad que le era nueva. Aún no sé, Jack, pero por primera vez no tengo miedo de lo que venga. Aprendí que la vida no tiene que seguir un guión escrito por otros. Yo puedo elegir, y esa libertad es todo lo que siempre quise. Las palabras quedaron flotando en el aire como una declaración de principios. Para Jack fue un momento de aprendizaje que llevaría para toda la vida. El libro, ahora casi listo, generaba expectativa. Con el apoyo del editor y amigos, Margaret planeaba lanzarlo a principios de primavera. Ya recibía mensajes de lectores interesados, personas que se identificaban con su historia de superación y liberación tardía. Más que un proyecto personal, el libro se había convertido en una misión. Compartir con otros que nunca es tarde para redescubrirse, para romper ciclos y finalmente vivir según los propios deseos. Margaret, que un día fue una mujer silenciada, ahora tenía voz. Y sabía el valor que eso tenía. Un domingo soleado, mientras organizaba las últimas fotos para la portada del libro, Margaret recibió un nuevo correo de Helen. No era sobre Emily o Daniel, sino un simple texto de amiga a amiga. Estoy muy orgullosa de ti. Sepas que, desde Boston, mucha gente te admira, y que no estás sola. Margaret sonrió al leer. Ya no se sentía sola. En Roma había encontrado un hogar, una comunidad, una nueva versión de sí misma. Y ahora sabía. No importaba lo que el futuro trajera, jamás volvería a ser la mujer invisible que alguna vez fue. El lanzamiento del libro llegó una mañana de primavera, en una pequeña librería en Trastevere. Amigos, colegas fotógrafos, lectores y curiosos se reunieron en el salón acogedor, donde fotos de Margaret decoraban las paredes. Jack estaba allí, cámara en mano, orgulloso. Luca, Julia y muchos otros que habían sido parte de esta nueva vida asistieron, trayendo flores y palabras de cariño. Cuando Margaret subió a hablar, sus manos temblaban levemente, pero su voz fue firme. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí hoy, jamás lo habría creído. Pero la vida nos sorprende, si tenemos el valor de escucharla. Los aplausos que resonaron en la sala no eran solo ovaciones, eran el reconocimiento de una mujer que había renacido. Después del evento, durante una cena sencilla en un restaurante callejero, Jack brindó. Por mi abuela, que me enseñó que la libertad no tiene edad. Margaret, emocionada, levantó su copa. El vínculo entre ambos, ahora fortalecido, era una de las mayores alegrías de esa nueva vida. Y allí, rodeada de nuevos amigos y de un nieto que eligió estar a su lado, sentía una paz que nunca conoció en los largos años de sacrificio silencioso. En cuanto a Emily y Daniel, el contacto había cesado. Los mensajes manipuladores de Emily quedaron sin respuesta. Margaret no sentía odio ni resentimiento, solo un alejamiento necesario. Sabía que no podía cambiar a los demás, pero sí podía cambiarse a sí misma y elegir a quién mantener cerca. Helen, siempre atenta, reforzaba: no te estás alejando por egoísmo, sino por cordura. Cuidarte a ti misma es, ahora, tu prioridad. Y Margaret estaba de acuerdo. Ya no había espacio para culpas heredadas. Meses después, en una carta escrita para el blog, Margaret resumió todo lo vivido. A los 73 años, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa lo que otros esperen de ti, ni los roles que hayas desempeñado durante años. Lo que importa es tener el valor de escucharte y un día elegirte a ti misma. Roma me enseñó eso, y espero que mi historia ayude a otros a hacer lo mismo. Así, con nuevas amistades, un libro publicado y un espíritu renovado, Margaret seguía su vida, ya no como sombra de otros, sino como protagonista de su propia historia.